pertenecías a Lucis. ¿Qué 17 hiciste en el años. Lucis? Casi nadie niega un caso por discreción. Yo creo que de los poquitos que negaban casos por discreción, yo era uno de ellos. O sea que el oficial tiene un dictamen y escala al supervisor y el supervisor toma la decisión si lo aprueba o no lo aprueba, o ustedes los agentes se sentaban con el supervisor a debatir. Lo que yo viví todo el tiempo era, aún como supervisor, cada vez que había un caso de fraude de un hispano, me decían, mira, otro de los tuyos. En ese tipo de casos que tú estás hablando específicamente, cuando la persona tiene una condición ya de remoción, no basta solo que envíe esos documentos básicos, sino qué tipo de documentación de pronto es importante que lo anexen inmediatamente. Lo primero que yo miro o miraba era, Con la experiencia que tú tienes como oficial de Lucis y con toda esta revolución de lo que ha venido pasando en estos casos de asilo, ¿tú cómo ves que hay una alta aprobación hay una alta posibilidad de aprobación, una alta posibilidad de negación? yo me salí de inmigración, me cambié al departamento de labor y empecé a hacer inmigración part-time, Ok. eh, en lo que estaba completamente afuera. Entonces, pues el año pasado nos ofrecieron, con todos estos cambios que han habido, nos ofrecieron la oportunidad de, si teníamos por lo menos 50 años de edad y 20 años de servicio, que podíamos retirarnos. Ok. Y entonces, pues yo aproveché eso para ver si el negocio funcionaba. Sí, 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 sí. Y empecé a probar, pero pues yo hacía el prevailing wage y el perm los últimos 3 años y medio, entonces empecé a probarlo, pero no podía presentar nada con mi nombre porque todavía era parte de la Del nómina. gobierno, claro. ¿Tú alguna vez habíamos cruzado un par de comunicación de que tú estabas, pertenecías a Lucis? ¿Qué 17 hiciste en el años. Lucis? ¿Qué hacías en el Lucis? Era supervisor de los oficiales de inmigración. Supervisor. Ujú. ¿Y qué hacías? ¿Qué te encargabas? De todo, desde el área de entrenar. O sea, yo empecé en la posición más baja cuando entré a inmigración, entré como un clerk, subí a oficial de información, adjudicador y después me hice supervisor. Trabajaba haciendo entrevistas de, por ejemplo, residencia, ciudadanía, remoción de condiciones, daba apoyo en la ventanilla de servicio al cliente, entrenaba al personal de apoyo, que son los que preparan los casos. Sí, Tenía un espacio en un task force con las agencias federales ok. como representante de la oficina de Orlando de inmigración, donde trabajaba con ICE, Servicio Secreto, el CBP, todo eso, más bien en todo lo que tenía que ver los casos de fraude de interés nacional, donde ya ahí habían preparadores que se hacían pasar por Claro, abogados, claro. notarios, robo de identidad, todas esas cosas. Entonces, era más bien haciendo como un perfilamiento, digamos, de Claro. esas agencias que tenían más acceso y entonces toda esta área de acá, pues yo estoy en Haines City, que está entre Orlando y Tampa. Ok, Y esta área es bien conocida por el tráfico humano. claro. Entonces, pues hacían distintas campañas y pues yo hacía la parte de si la persona tenía una aplicación abierta, antes de poder hacer un arresto para deportar a la persona, todas esas aplicaciones tienen que estar cerradas. Claro. Entonces, pues yo era el punto de contacto, se estudiaba el caso, se sabía lo que se iba a hacer para entonces, tan pronto el juez emitiera una orden de arresto, pues entonces pudieran procesar todo para sacar a la persona. ¿Sabes? Estamos hablando de criminales a otro nivel, Claro, claro, claro. ¿sabes? Y entonces, pero también me encontré muchos estafadores, o sea, a través de los años. Entonces, pues eso más bien fue lo que me llevó o sea, yo dejé una posición de gerencia de estar juramentando a la gente haciéndose ciudadano
y me fui a trabajar un empleado de línea. Y bueno, esta pregunta tengo que hacértela sí o sí porque la experiencia que tú has venido teniendo trabajando en inmigración, especialmente en el UCIS, ¿cómo crees que, que han venido cambiando todos estos procesos? ¿Cómo los jueces han tenido, los jueces no, perdón, los agentes están teniendo ese ojo para procesar ciertas aplicaciones, peticiones familiares? Ahorita con toda esta redada de estos nuevos Eh, inmigrantes que llegaron hace 3 4 5 años, con sus TPS, con sus asilos, con sus peticiones familiares, los que entran por la frontera, ¿cómo están manejando eso el UCIS? pues mira, ha habido un cambio bien drástico porque había mucho, yo soy también veterano de las Fuerzas Armadas y pues había un gran porcentaje de los oficiales que eran veteranos. La mayoría de esos veteranos que ya eran adjudicadores de años se retiraron igual que yo, porque no están de acuerdo con lo que está pasando. Entonces, es como decirte, un día, cada vez que hay un presidente, ese enero, después de las elecciones, ellos vienen y te dan un montón de cambios en la Las política políticas. interna. Sí, Entonces, podemos decir que en diciembre tú estabas remitiendo a alguien a la corte para deportación y en enero dicen, no, no es importante. Entonces, pues es la frustración más grande claro. porque pues tengas el partido que tengas, depende de la política del presidente, cambia todo. Entonces, yo te sé decir cuando hubo un cambio de administración, cuando llegó Biden, eh, bueno, desde Obama también, nosotros teníamos, se puede decir que más de 1.000 expedientes que eran personas que no tenían estatus en el país, que se supone que fueran a corte para ser deportados, Ok. y ellos dijeron, vamos a ponerle un memo a cada expediente. Y el memo fue que hicieron, basado en la discreción del gobierno, no vamos a tomar acción. No vamos a tomar acción. Todos esos casos los enviaron a Kansas City, que es donde está el almacén grande de los récords físicos. Y no hicieron nada con ellos. Se quedaron en limbo. O sea, Entonces, personas que estaban supuestos a ser procesados en la corte y posteriormente ser expulsados, hubo un memorando interno y les dijeron no hagan nada con eso, ujú, déjenlos ahí, porque tampoco tenían récords criminales ni nada de esas cosas graves, ¿no? algunos sí, Algunos sí. algunos sí, pero, ¿sabes? No, nada de asesinos, de abusadores de niños, porque pues eso era lo que se buscaba enviar a la Claro, corte. claro, claro. Porque pues tenían demasiados casos en la corte, entonces la pregunta de nosotros era, pues mira, ¿por qué no les dan una acción diferida? Denle algo, porque están en el país. Ujú. Entonces, cuando se le acabe el permiso de trabajo que tengan, porque ya el caso, porque todo el mundo, aunque le nieguen el caso, siguen trabajando con el permiso de trabajo. Desde luego. Entonces, tratamos, se hicieron varias recomendaciones y el gobierno dijo que no, Nada, eso ya es directivo nada. del gobierno, Ujú. directamente. Entonces, pues cada vez que viene el cambio, cuando es una administración demócrata, pues no se aplica la ley como está, como bien dice. Claro, Y entonces cuando vienen unos republicanos, pues entonces dicen, no, la ley dice esto, no, la ley no ha cambiado. claro, Entonces es un jueguito. claro. Eso es un back and forth, un ida y vuelta. Sí, entonces pues esos expedientes que se enviaron al almacén los vuelven y los piden. Entonces dicen, no, hay que revisarlos para enviarlos a corte. Claro, Entonces, pues claro, la esperanza es que en ese tiempo pues la persona se haya casado, haya hecho otra cosa claro, para poder salir de ahí. ¿Qué es claro, lo que hacen con los casos de asilo? Todos estos casos viejos, pues como ahora todo está en línea, pues esos casos viejos ellos tienen que escanearlos claro. Eso es un y proceso. es mucho trabajo. Claro. Entonces, pues ellos lo que hacen es, por ejemplo, cuando abrieron la oficina de Tampa de asilo, pues nosotros dijimos, pues qué chévere, porque entonces ahora todos estos casos que están asignados a Miami, Ujú, que ujú. son de esta área, pues los asignan acá. Claro, Pues nos dijeron, no, vamos a procesar los casos que se están haciendo en línea. ya. Y dejaron los demás
afuera en el aire. O Entonces sea que ellos dicen, esos casos hoy por hoy están retrasados. sí, entonces ellos Y es porque ha sido dicen, un tema operativo de que no se han cargado, no se han digitalizado los casos, los exacto. procesos. Entonces ellos lo que dicen es, como van tanto tiempo ya, pues muchos llegaron con hijos menores, los hijos se casaron. Claro, Entonces ellos dicen, pues eso va a ayudar a limpiar todos los retrasos porque esos casos se van a cerrar eventualmente. claro, claro, Entonces, como una estrategia a la misma vez, pero con esta salida del gobierno, de muchos oficiales, pues han contratado gente nueva claro. que no tienen la menor idea de lo que están haciendo. O sea, ¿a quién están contratando? Gente nuevecita. Cualquier persona. ¿Y los contratan para ser agentes directamente? Es decir, ya los mandan inmediatamente al No, ruedo. no, tienen que Ya, ir a la academia y todo lo ya. demás, pero Eso se la academia retrasan. lo que te dura son 6 semanas. Ya. Y después de esas 6 semanas ya los tienen entrevistando. O sea que quiero entender de que como ahora están contratando personas que no tienen mucha experiencia, sino es simplemente por la necesidad y el afán de todo lo que está pasando, porque mucha gente se ha estado retirando. Esas personas van y se preparan 4 o 6 semanas e inmediatamente los mandan al ruedo a hacer entrevistas de qué, peticiones familiares, de qué los ponen a entrevistas. Mayormente residencia y ciudadanía, si están asignados a una oficina local, si están asignados a un centro de servicio, mayormente hacen permisos de trabajo, hacen las peticiones familiares. En los centros de servicio los entrenan en ciertas cosas nada más, Ujú. pero si los envían a una oficina local, lo que hay en el itinerario de entrevista, eso es lo que van a hacer. O sea que estos agentes están tomando ciertos procesos que no tienen ni idea de cómo se procesan, valga la redundancia, no tienen las herramientas para detectar si aquel, digamos, inmigrante en ciertas condiciones aplica o no aplica, sino es, ahí sí como se dice, discrecional. Si mucho lo que están haciendo es, como quien dice, siguiendo el protocolo, siguen y marcan la aplicación, hacen las preguntas y después van y le preguntan a un oficial que tenga experiencia, Sí, porque no saben, claro. no están seguros. Entonces, ellos quieren mucha evidencia, pero no entienden, por ejemplo, la persona que hizo, la semana pasada, tuvo una familia jovencita, el permiso de trabajo ni tan siquiera le ha llegado. Y entonces estaba solamente en el arrendamiento y en una empresa que hicieron y creo que era el seguro del auto, Sí, nada más, y fotos. sí. Entonces le dijeron, pero es que no tiene suficiente evidencia. Entonces le Ujú. digo, "Pues, ¿cómo tú quieres si no me dejan porque no tengo el seguro social todavía?" Claro. Entonces dio la casualidad que eso fue en la oficina de Orlando. Y entonces, cuando el oficial salió a preguntar a uno de los seniors, cuando vieron que yo había preparado la forma, pues la conversación cambió. Ok. Y entonces le preguntaron, ¿tú conoces a Johnny? Entonces ellos le dijeron, sí, él era supervisor aquí. Después de ahí, cambió todo y le aprobaron el caso el mismo día. Ah, pero entonces esa aprobación también viene es por la mano tuya, así como se dice, por la mano de tu experiencia. Exacto, porque pues como yo hacía entrevistas de casos de fraude, yo era el que cuando se sospechaba fraude, que antes de pasar a la unidad de fraude, yo era el que me metía a tratar de, como quien dice, de romper el caso, de que Claro, claro, admitieran que era verdad, pues claro, ellos saben los tipos de casos que yo trabajo. claro. Entonces, pero ya lo tenían para continuarle el caso para que enviaran más evidencia. Ok, y eso obviamente posterga el tiempo y lo alarga Por y lo ahí sí menos 4 a 6 meses más. se diluye. Entonces, eso es lo que muchos oficiales nuevos tienden de antes y de ahora, ellos tienden a pensar que más papeleo equivale a un caso bueno. Claro, y hay veces no es así. Total. Cuando tú, Johnny, tú naciste aquí o en Puerto Rico, Puerto Rico. tú como latino, tiene mucha incidencia, o no sé si por órdenes, digamos, superiores. Mira, Johnny, tú como eres latino, te vamos a encargar en este departamento de fraudes para que hagas las entrevistas de peticiones familiares. ¿Te dan algún tipo de instrucción puntual
respecto al criterio de aprobación, o eso ya es dependiendo de tu criterio basado también en la ley. Mi criterio, porque es a discreción. Claro, casi nadie niega un caso por discreción. Yo creo que de los poquitos que negaban casos por discreción, yo era uno de ellos, porque, pues, por ejemplo, un DUI, eh, donde la persona tenía 3 veces el nivel de alcohol y estaba manejando en una zona escolar de niños, pues ya eso para mí es otra cosa. Ya era máximo, ya eso es Exacto. imposible. Pero para uno poder hacer un caso discrecional, porque no, como no tiene apelación, pues entonces tienes que tener estudios, cuántas muertes ocurren debido al Claro, alcohol y toda la cosa, para que te lo acepten. claro. Porque el oficial escribe una negación, pero el supervisor tiene que firmarla. O sea que el oficial tiene un dictamen y escala al supervisor y el supervisor toma la decisión si lo aprueba o no lo aprueba, o ustedes los agentes se sentaban con el supervisor a debatir. A veces se debatía, a veces, porque tienes que mostrar lo que la persona aporta al país positivamente. Es como si estuvieras haciendo un perdón. ¿Ok? Pones en una balanza lo bueno y lo malo. Entonces, lo que pasa es que si te fijas en todas las decisiones, la firma que está no es la del oficial, es la del director de esa oficina o de centro de Ya, servicio. ya, no el oficial. Entonces, el oficial solamente escribe la decisión, el Sí, supervisor lo único que hace es iniciar, por lo menos en las oficinas locales. sí, Ellos inician con, ¿sabes?, sus iniciales como diciendo que están de acuerdo, sí, porque si sucede una apelación o algo, pues el director a quien llama es ese supervisor. claro. Entonces, no te dan un dictamen de tienes que hacerlo de esta manera porque tú eres hispano, porque a nosotros no nos Ah, no. pagaban por hablar español. No les Era, pagaban extra por hablar español, lo mismo. no, eso es opcional. Si te puedo decir que tenía personas que eran inmigrantes, que se habían hecho ciudadanos, que trabajaban conmigo Sí, sí, y sí, sí, se negaban a hablarle español a la gente. de verdad. ¿Mm? Porque no nos pagaban. A mí, yo siempre, ¿sabes? Yo siempre pienso, tú debes de tratar a la persona como quieres que te traten, y el ver una familia que tiene que sacar a los niños de la escuela, que tienen que faltar al trabajo para Claro, venir a una cita, pues yo no quiero que pierdan el tiempo. claro. Entonces, los hacían contratar un intérprete, y cuando el intérprete llegaba, le decían, no, yo hablo español, no necesito el intérprete. Ok, Entonces, pues era como, tú no sabías si te iban a dejar usar el intérprete o no. claro. Y pues lo que a mí, lo que yo viví todo el tiempo era, aún como supervisor, cada vez que había un caso de fraude de un hispano, me decían, mira, otro de los tuyos. Entiéndelo, claro, tenías la mancha. Entonces siempre me lo estrujaban en la cara, como dice uno. Y era, pues era duro muchas veces tragar, Claro, ¿sabes? Pero no, o sea, te trataban de utilizar en el sentido de, mira, este es de Puerto Rico, ve, habla con él. Entonces, pues o sea, yo llevo fuera de Puerto Rico desde el 93. muchos años Entonces, pues tú tienes que bajar al nivel de la persona. de ellos. Mucho de esto con esto de reggaetón y eso, pues muchos vienen ¿Entiendes? como que se creen dueños. Claro, claro, claro. Entonces tú tienes que hablarles de la misma manera para que ellos Claro, bajen la guardia. claro. Entonces, más bien, pues me usaban porque pues yo conozco las técnicas de toda la gente, sabía por qué lado irme, pero era porque pues nos habíamos dedicado a estudiar distintas nacionalidades y ver lo que estaba ocurriendo. Sí, 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 sí. Pero sí existe una tasa de aprobación y negación que se reporta todos los meses. ¿Cuál es esa Entonces, tasa de aprobación y negación aproximadamente? la negación está hablando de entre un 10 a un 12%. O sea, ok, la aprobación, El resto, el resto es aprobación. en ciudadanía, es más o menos así. Ah, en ciudadanía es mucho Sí, más. Ah, entiendo, entiendo, sí, entiendo. porque ellos cambiaron las técnicas para no perder tanto tiempo en una entrevista, porque antes
se hacía la entrevista completa, aprobaran el examen o no. Ok. Entonces, ahora, pues si la persona no habla inglés y se determina cuando le dan el examen de inglés, la entrevista se detiene. Y Vuelve a repetir entonces, eso. ¿Cómo es? Vuelve a repetir. ellos hicieron digamos, cambiaron la estructura de la entrevista. O- Antes se hacía la entrevista completa, pasara o no pasara el En examen inglés. en inglés. En inglés. Si no pasaba el examen, pues, ok, te vamos a dar 60 días para una cita nueva. Ok. Ahora no, ahora te dan el examen primero. Te dan el examen en inglés a leer, a escribir y las preguntas. Si Ok. no apruebas el examen, hasta ahí llegó la entrevista Ok. y te envían a la casa. Entonces no pierden el tiempo de Claro. 30 a 45 minutos Claro. adicionales y Claro. entonces lo que hacen es que aumentan la cantidad de entrevistas por día Mm, para procesar más gente. claro. Claro. Pero pues, Esto ya es la parte de la ciudadanía. Y qué hay de los otros procesos? Del asilo, de pronto de las peticiones familiares en ciertas condiciones. ¿Cómo lo ves en ese aspecto? pues mira, las peticiones familiares, cuando las envían a la oficina local para entrevista, es porque están en remoción y con la vara es más alta para probar ese caso que se hayan casado mientras estaban en un proceso de remoción, entonces piden hacerles una entrevista. Sí, Muchas veces, si la persona no tiene, digamos, en lo que presentan, que la mayoría de la gente lo que hace es que envía certificados de nacimiento, pasaporte, el certificado de matrimonio y nada más, lo básico, porque piensan que eso es lo suficiente. suficiente. Ujú. Entonces, automáticamente, si ya están en un proceso de deportación, lo envían para una entrevista, pero ya tienen ese caso identificado como una posible detención, porque si no aprueban el caso, pues van a arrestar a la persona ahí mismo. O sea que cuando, en ese tipo de casos que tú estás hablando específicamente, cuando la persona tiene una condición ya de remoción, no basta solo que envíe esos documentos básicos, sino qué tipo de documentación de pronto es importante que lo anexen inmediatamente y lo envíen. Evidencia del matrimonio. Sí, Todo lo que tengan juntos, cartas, affidavits de personas que puedan hablar de la legalidad del mismo. ajá, porque pues ellos lo van a mirar y basado en lo que ven es cómo se hace localmente, Ok, porque saben qué caso va a tomar más tiempo. claro. Si no tienen nada, ya eso los colocan en ciertos días. Pero tiene algo que ver, de repente, tiene que ver el trato del proceso, una persona cuando entra por la frontera se casa con un ciudadano, a una persona que de repente entra con visa y con otro tipo, o no, no tiene nada que ver, las mismas evidencias del mismo proceso. Si está en proceso de deportación, los tratan igual. Igual, Ujú. no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, de hecho, ahora mismo, gente que entró con visa, que han hecho peticiones familiares, hay unos centros de servicio, tú sabes que se coloca voy a procesar afuera porque la pareja es El proceso residente. consular, correcto. Ellos están en algunos sitios, ellos procesan la petición familiar y les envían un NTA y Ya los no, eso colocan sirve. porque dicen, tú estás fuera de estatus, Claro, que no tiene inmediatamente. sentido, Ya, no tiene ya. sentido. Eso respecto a las peticiones familiares. Sí. Y así como estabas hablando de el porcentaje de aprobación de la ciudadanía en las peticiones familiares, ¿pasa lo mismo o ya varía un poco la tasa de negación frente a la tasa de aprobación? Varía un poco porque como casi nadie trae evidencia, pues entonces le dan 87 días para que envíen la evidencia, Ok, lo ochenta y que les siete hacen. días. Entonces, ese caso se atrasa porque no son prioridad. O sea, en una oficina local la prioridad es residencia y ciudadanía. Ok, Lo demás puede esperar residencia ciudadanía. porque es lo que vende eh, al Congreso. Esas son las promesas que ellos hacen. Claro, Entonces, por ejemplo, cuando viene año de elecciones, la residencia la hacen a lo mejor una vez a la semana y el resto es ciudadanía, porque quieren votos. ya.
sea, ¿sabes? ya pasa a ser un poco político estos trámites, ¿no? Ya Totalmente. como que lo encasillan de esa parte política y no importa la condición en la que Sí, esté cada una de las lo que personas. pasa es que cuando el año fiscal empieza, ahí ellos establecen unas métricas para De, cada oficina. de colección. Bueno, ¿cuántos necesitamos aprobar? Ujú. ¿Cuántos necesitamos Entonces te recolectar? dicen, ¿sabes? Te dicen, mira, hay que hacer 150 entrevistas de ciudadanía diaria, hay que hacer 60, 80 de Que residencia. nos equivale X monto de dinero. Imagínate. Entonces, lo otro que se hacía, por ejemplo, en la residencia, cuando hay niños menores, pues entonces ahora en el sistema, como está este electrónico, pues los identifica como un paquete familiar. Ok, hay más dinero. Entonces, hay más dinero, pero estás haciendo un ejemplo, 4 entrevistas en el tiempo de una. Correcto. Cuatro Te por uno. dan, te dan 45 minutos, pero entonces tienes que procesar 4 casos. Claro. Porque si aprueban los padres, pues la petición de los hijos, pues se fue. Rápido. Claro. Entonces, pues esos espacios se usan estratégicamente Claro. para llenar el calendario y enseñar una producción más alta. Entiendo. Y entonces las oficinas, los directores no quieren, del número que ellos le dan, ellos dicen, ok, vamos a hacer tantas entrevistas por mes. Sí, No quieren pasarse de ahí, correcto. porque ellos quieren estar o cumplir con la meta o estar ahí bien cerquita, Arras. Arras. pero no pasarla, ¿Por qué no pasarse? porque le exigen más el próximo año. Ya, entiendo. O sea, ahí les Entonces, mandan más casos, los remiten más y eso es un despelote ahí adentro. entonces ellos te sacan el porcentaje, la métrica de cuánto ellos le llaman full time employee, como que Sí, cuánto equivale un empleado a tiempo completo, cuántos casos hace esa persona, cuántos necesitamos. Entonces, de acuerdo a cuántos oficiales hay asignado a esa oficina, pues es como ellos empiezan a determinar cómo se va a usar el itinerario de entrevista. entiendo. So, todo es un juego, todo es un juego de Pero números. esos aspectos que tú estás mencionando, que los encasillo yo dentro del revenue, que digamos acá en Estados Unidos, al fin y al cabo, todo es basado en el revenue, ¿no? No tiene nada que ver ya en el tema de la estructura de las evidencias, de la estructura de repente de los procesos. Simplemente cumpla con esa y mire a ver. Ya. Sí, ellos te dan un calendario y te dicen, ok, el lunes vamos a tener 16 oficiales entrevistando, martes hay 15, Sí, miércoles hay 20. sí, Lléname ese calendario y estos son los números que hay que hacer. Entonces, pues ya tú sabes que, un ejemplo, tienes que hacer 1.000 entrevistas de residencia, 2.000 de ciudadanía. Tú claro, las acomodas como sea. claro, claro. ¿Qué tan cierto es que los oficiales de Lucis son o consideran el tema de la discriminación como algo real para tomar una decisión frente a un caso? ¿Es eso cierto o no es cierto? ¿Discriminación en qué punto? De que de pronto hay mucho hondureño, de que de pronto hay mucho colombiano, de que de pronto hay mucho puertorriqueño, de que de pronto no tiene nada que ver con eso. No. A Nada. ver, sí te puedo decir que existen esos oficiales racistas que no importa el país de donde sea, si eres hispano, ellos buscan hasta abajo de las piedras algo para poder utilizar en una negación. Ya. Eso siempre ha existido, ¿sabes? Y aunque los supervisores lo saben, nadie se atreve a tocar el tema, Claro, claro. ¿sabes? Te doy un ejemplo. Cuando yo fui a Tampa, me asignaron todos los casos de ciudadanía que estaban identificados para ir para corte. Ya. Entonces yo tenía que revisar y determinar si validaban, si había la legalidad para hacerlo. Sí. La mayoría de los casos los habían negado porque le habían dado una infracción de tránsito. Es una estupidez. Algo mínimo. Entonces había un oficial que era inmigrante y todo caso que le tocaba que tenía un boleto, lo negaba. Oh, wow. Entonces yo le pregunté al supervisor, yo le dije, ven acá, esto es algo ridículo, cuando claramente hasta el borrador de evidencia adicional de ciudadanía te dice
que si te han dado una infracción y es menos de $500, no tienes que presentar evidencia. Ya, Entonces, ¿por qué estás firmando una negación? ya. Y yo cogí todos esos casos, me senté con la jefa de la división y dije, estos casos no son negables, Ah, estos casos son para abrirlos. tú te pusiste ahí sí como se dice el cinturón y dijiste, no, esto es injusto. Yo, ¿sabes? A mí me decían, mi equipo me decía Maverick por la película de Top Gun, Ajá. porque yo iba en contra, ¿sabes? Si no era la póliza a nivel nacional o de la región y esa oficina trataba de hacer algo porque a ellos les daba la gana, yo no lo hacía. Ujú, Yo me iba en contra y lo documentaba. ujú, ujú. Y, ¿sabes? En Tampa fue fuerte porque en Tampa los supervisores no movían un dedo sin preguntarle a la jefa. Ya. Y entonces yo no era así. Yo soy supervisor, yo tengo la experiencia, Y yo criterio hacía y ese ibas trabajo. adelante. Claro, Yo le decía, si necesitas tener a alguien que tú puedas estar cuidándolo como si fuera un bebé, pues yo no soy la persona. claro, Yo estoy aquí, yo tomo las decisiones, si no te gustan, pues las discutimos. claro, claro. Pero era un choque, tú sabes, hasta en la pandemia ellos querían exponer a la gente sin necesidad y mi equipo iba, nosotros hacíamos el trabajo que había que hacer y yo los enviaba a su casa. Yo me quedaba, yo cubría el resto del día, pero tan pronto ellos terminaban con las entrevistas que se iban a hacer, yo los enviaba a su casa. Claro, Y los otros supervisores me decían, pero tú estás enviando a los empleados a trabajar desde la casa. Preocúpate por tu equipo. A ti te claro. evalúan por tu equipo, a mí me Cor- evalúan por el mío. Correcto, correcto. Yo me encargo de los míos y peleé con todo el mundo y no me lo cambiaron. Y te dejaron. Me dejaron tranquilo. Yo me llevaba, por ejemplo, en Orlando y en Tampa, yo me llevaba a mi equipo afuera de la oficina una vez al mes. Nos íbamos, desayunábamos, hablábamos de cosas personales y hacíamos una sesión de entrenamiento. Nadie más Claro, lo hacía. claro. Entonces todo el mundo quería cambiarse de equipo, Ah, pero yo lo contigo, para que, venirse contigo. sí, entonces yo lo que estaba buscando, pues mira, es un trabajo de estrés, Claro, es demasiado. Entonces yo quería crear esa consistencia y esa, como quien dice, esa relación entre ellos mismos, que si ellos necesitaban ayuda pudieran preguntarle al oficial claro, de al lado, claro, porque pues muchas veces tú no tienes con quién discutir un caso. claro. Ya es Y puro entonces, criterio tuyo, experiencia y criterio tuyo. exacto, entonces todos los casos difíciles pues los anotábamos y ¿Cuáles son en los casos difíciles? Bueno, de fraude mencionaste uno. fraude, casos donde los niños, por ejemplo, vienen unos padres donde tienen un hijo ciudadano, el hijo los pide, ya adultos, ellos tienen hijos menores, pero no pueden hacer el ajuste de estatus. Porque han tenido Entonces, presencia. porque o le hicieron una petición y se tarda un montón de años, Sí, o simplemente no hicieron una petición, son menores, él no, o sea, no van a tener un estatus. Tan pronto los papás tengan su residencia, los papás tienen que pedirlos. O sea que lo que entiendo es que ahí el pequeño que no tiene estatus, digamos que retrasa el proceso de que los papás que están siendo pedidos por el ciudadano puedan obtener su estatus para no darle los papeles al niño. O sea, eso, y entonces tienes, cuando ellos entran al país, Sí, que, o sea, entraron con visa, hacen su ajuste de estatus, pero ya los niños, la estadía se les acabó. claro. Entonces, están ilegal, ¿sabes? ¿Qué vas a hacer con ellos? Entonces, pues mucha gente lo que hacía era, los enviaba a aduana y al CBP, y el CBP, bajo discreción, les daban un parol Ok, para permitirle ese espacio de tiempo que no estuvieran fuera de estatus los menores y tan pronto los padres pues pudieran hacer la 485 por ellos, ¿verdad? Pues lo podían hacer, ya. pero no todo el mundo lo hace. ¿Por qué no lo hacen? Porque es discreción y ellos le Por dicen, no, discreción, está ya. fuera de estatus. Entiendo. O sea que Todo. estamos hablando de eso de la ciudadanía en ese aspecto, una petición familiar por un ciudadano y con, con una familia de estatus mixto. Y, Qué otro proceso así es complicado? donde ya ha habido una negación por fraude, Sí.
fraude de matrimonio en otro estado, la persona se muda a la oficina local, no hay unas notas claras de dónde salió el fraude que ellos describen. Cuando se revisa el expediente, pues uno dice, aquí no había fraude. Ujú. Entonces, como tú decirle al aplicante, ok, te voy a hacer la entrevista, pero tienes una vara más alta porque anteriormente te negaron un caso por fraude y hay una prohibición Claro. de aplicar, de aprobar un caso. Entonces, era involucrar a los abogados de la oficina y decirle, mira, aquí no había fraude, esto no lleva a ese nivel, porque todo el mundo piensa que no tener documentación juntos, pues es fraude, no es fraude. Ujú. Es negado porque no tenían suficiente evidencia, pero la sección de ley no puedes usar una sección de fraude, Ya. No, pero muchos lo hacen. ya. Ah, mucho lo Entonces, hacen, claro. si la persona no tiene representación legal, si no conocen, pues lo aceptan y siguen como si nada. Sí, 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 sí. Y estos casos, Johnny, de estos casos nuevos, de todo lo que está pasando para este 2026, 2027, quizás 2028, donde todos estos casos que se han venido usando el tema de asilo, porque hay una gran cantidad de personas ahí, ¿cómo se están manejando esos temas de asilo ahí en las oficinas de Lucis? Pues mira, el asilo ahora mismo, yo he tenido personas que han estado en entrevistas 2 horas, 4 horas, 6 horas. Mucha gente, lo que he visto es que mucha gente piensa, ¿sabes? Un matrimonio, familia con 2 hijos, 3 hijos, ellos piensan que todos van a ser entrevistados relacionados a lo que le pasó al principal del caso. Correcto. La mayoría del tiempo no es así. Ok, Lo que les hacen a ellos es las preguntas de seguridad las básicas, entonces el primario es quien tiene que conocer todo como es. los detalles, sí. Pero lo que se está viendo ahora mucho es que han habido personas que entraron más de 10 años atrás, se han divorciado, o sea, no se han divorciado, se han separado, Mm. eh, y entonces se van a presentar al asilo porque pues no quieren perder esa oportunidad. Correcto. Pero muchos de ellos tienen su novia, tienen el Facebook lleno de fotos con otra persona, Claro. entonces no se acuerdan que eso es evidencia, que ellos ahora empiezan a buscar toda esa información. Las redes sociales sí o sí las están inspeccionando. Oh, sí. O sea, siempre se ha hecho. Lo que pasa que yo creo que del 2017, 2018 por ahí, ellos empezaron a establecer unas posiciones donde ya el título de esa posición era revisar esa información. En redes. Entonces, ahí es que viene el cambio. Ahora mismo, la mayoría de los clientes que a mí me llegan es porque nunca han tocado el asilo, Sí, no saben, la persona que le llenó el asilo se desapareció sí. y no tienen acceso a nada. Entonces, le he tenido que hacer folla a la gente para pedir una copia. A Ujú, otros los que se atreven, porque pues con todo este tema de los arrestos, pues no se atreven a ir a la corte. ujú. Pero los que lo han hecho, le hemos creado la cuenta En línea. digital, pero como tienes que ir a enseñar la identidad para que te den No se la puede. información, pues no se atreven, Claro, ¿sabes? Entonces, ha sido actualizando casos. claro, O sea, yo lo que hago es uso inteligencia artificial, uso los manuales que yo tengo de inmigración, claro. del tiempo que trabajé allí y le hago un análisis, busco cómo optimizarlo, busco las evidencias, todas las condiciones del país, las noticias, y entonces basado en el mismo caso, pues entonces genero unas preguntas adicionales. Entonces los traigo a la oficina y los trato mal. Entonces Ya. yo te voy a tratar mal. ¿Qué les dices? ¿Sabes? No, yo los trato como lo Como si fuera un peor. agente literalmente inspeccionando pues un caso. Sí. No, cada caso que yo hago, independientemente del nivel que sea, Sí,
yo lo trato como si estuviera en inmigración, Ya. porque yo digo, si, o sea, ese es mi filtro. De igual manera, el que me llega, que me viene con un cuento, como decimos en Puerto Rico, un cuento mongo, yo no lo acepto. Yo le Claro, digo, mira, esto es un caso falso, claro, yo no proceso este tipo de casos. claro. Hay gente que me dice, mira, quiero hacer asilo, pero no tengo historia, necesito que me la haga. Yo No, no hago historias, no, no, no. Eso no es ¿sabes? ético. Pero, ¿sabes? Los clientes míos te pueden decir, ellos han llorado ellos llorando, contándome lo que les ha ocurrido, y ahí mismo yo le digo, esos son lagrimitas de cocodrilo. Vienes aquí a llorarme, a impresionarme, eso a mí no me impresiona. Importa es las evidencias y la estructura real del caso. Exacto. Entonces, porque el problema es que muchos envían información porque se creen que pues por enviarla ya eso es aprobación del caso. O sea, yo he tenido pastores, y un ejemplo, eh, de Honduras, donde estaban matando religiosos, está Sí, documentado y todo. Y él me dijo, no, yo envié las evidencias, mi caso es fuerte. Y yo le sí, digo, ok, cuénteme qué le ocurrió. ajá, No, pues mira, si tú miras las noticias, no, ¿qué le ocurrió a usted? claro. Entonces, pues él pensaba que porque Por la le situación del ocurrió algo a país, otra el gente, supuesto del país. automáticamente Ajá, le aplicaba. Digo, no, tú tienes que conectar tu historia a eso. Entonces, antes de que existiera inteligencia artificial, yo hacía eso manual. ya, Yo tomaba las condiciones del país, su historia, y yo iba página por página buscando a para leer. después escribirlo. Ahora no, En un minuto ahora yo le tienes toda esa doy el información. prompt y... Claro, 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 claro. Pero el asilo, ¿sabe? Mucha gente, por ejemplo, yo tengo amistades abogados y me dicen, no, yo le hago un asilo para meterlo a la corte porque ya ellos llevan aquí por lo menos 10 años y podemos hacer la cancelación. Y digo, pero es que eso es un caso frívolo. No, no, no es frívolo porque ellos sí tienen miedo. Y yo le digo, bueno, tú eres el abogado, esa es tu licencia. Claro, Yo no lo haría, claro, ¿sabes? Y, ¿sabes? Porque nosotros conversamos, ellos me llaman, mira, tengo este caso, ¿cómo tú crees? Y claro. entonces algunos me han referido a abogados nuevos. Y entonces, pues yo trabajo con Agarras toda esa abogados información. nuevos Claro, como un tipo de entrenamiento para claro, que ellos entiendan el proceso. So, es bien interesante el claro, campo de inmigración. Lo primero que yo miro o miraba era quién preparó el caso. claro. ¿Por qué? Porque hay una lista interna Sí, donde si el caso es sospechoso de fraude, el nombre de ese preparador va a estar en esa lista. Entonces ya uno identifica ciertas cosas que esa persona hace y tan pronto tú ves el nombre, ya automáticamente esto es un flag. Ya la este red flag. caso va a tener cierta cantidad de errores que ya van a ser conocidos porque se ha hecho mucho. Pero ¿qué tipo digamos, qué tipo de red flag se levanta cuando, digamos, un preparador hace 10 casos y hay ustedes en la lista interna, qué tipo de aspecto ustedes ven de que está mal hecho, porque lo hacen por hacer, porque no hay evidencias, porque está mal redactado, qué tipo de condiciones? Preguntas en blanco que dejan, las affidavits, todos usan la misma. Por ejemplo, estuvieron en una fiesta de Navidad, estuvieron en una fiesta de Acción de Gracia, usan los días festivos y siempre usan las mismas cartas, exactamente iguales. Pero cuando tú dices usan las mismas cartas, usan el mismo template con la misma información, ni siquiera hay una adaptación del caso de cada uno de los clientes de ellos. Lo único que cambia es el nombre de la persona. Todo lo demás es idéntico. ¿Qué hicieron? O sea, te describen la fiesta. Todos tienen la misma fiesta. Ah, ok, es una historia similar. Exacto. Y lo mismo que hacían antes con las fotos. Ok. Si tú miras, yo creo que todavía sale en el 2008, Sí. hubo una operación en Orlando que se llamaba Operation Not So Fast. Not so fast, ok. Ellos usaban unos bizcochos, unas tortas falsas Ok. y se tomaban las mismas fotos
en algunos de los casos tenían traje de novias y cuando enfocaban las fotos se les olvidaba que estaban enfocando abajo y tenían tenis puestos. Ya. Entonces, pues ya se sabía, ah, mira, ese es El el mismo escolta de preparador. boda de aquel otro caso. Claro. Entonces, pues tú empiezas a conectar. También conectan mucho, aquí se dio mucho el caso de los venezolanos cometiendo fraude, llenando papeles, Ok. haciéndose pasar por abogados. Tenían un sistema a otro nivel de reclutamiento. Ok. Ellos iban al aeropuerto de Orlando, sabían los vuelos que venían de Puerto Rico, miraban el equipaje y si se veía como que se estaban mudando, Los pues atacaban. venían y le daban un business card y le decían, ¿quieres ganarte 10 a 15 mil dólares fáciles? Dame una llamada. Jesus Christ. Y era lo que hacían. No, tenían un proceso bien elaborado. Un Entonces te andamiaje llamaban. tremendo. Sí. Sí, era como decirte, yo te llamo y te digo, mira Camilo, encontré los tenis que me ordenaste. Eso Claro. quería decir que ya te encontré una pareja. Claro. Y Ya. entonces tenían un libro, una agenda con todo, le daban las preguntas. Hubo gente que llegó a la entrevista con las preguntas que le habían dado ellos para estudiarse. De hecho, hasta en Univisión, en uno de los foros, hay una guía. No sé si todavía existe, una guía de cómo prepararte y qué contestar de acuerdo a lo que te preguntaba el oficial. Sí. Hasta esa guía yo la bajé y yo la usaba. Y yo le decía a la gente, usted estudió la guía de Univisión, ¿verdad? Y me decían, ¿de qué usted habla? Pues de esto. Y yo sacaba la guía, esta guía que está aquí, ¿sabes? Y es, ponlo de esta manera, la persona que no tiene un caso bueno busca todo para tratar de presentarlo como que lo es. Y la pregunta más simple les tumbaba el caso, Claro. ¿sabes? Pero ¿cómo te digo? Es bien refrescante, Ti- 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 especialmente. No, no, yo te voy a eh, hacer una pregunta y no sé si tienes una respuesta puntual sobre eso, pero mm, digamos, en la inspección bueno, en los memorandos internos que ustedes manejaban, tenían de pronto una métrica de que dice, mire, de 10 preguntas, si 8 las responde bien y 2 son malas, pasa. Si no, de 10 5 son buenas y 5 son malas, no pasa. ¿No tenían algún tipo de no, estructura de ese tipo? no. Lo que te dice, ellos te dan, cuando eres nuevo, ellos te dan un formato de ciertas preguntas, Ujú, porque tienes que cerrar ciertos huecos. Si el caso es malo, por ejemplo, donde la persona ya se sabe que cobró un dinero, tienes que establecer quién hizo el contacto, cómo fue el pago, si fue en cash, si fue en cheque, si ujú. fue en cheque, a qué banco, cuándo se hizo. Tienes que cerrar ciertos enlaces para que sea, como dicen, airtime. Pero, ¿sabes? Tú tienes la libertad de hacer las preguntas que tú quieras, Sí, ¿sabes? Porque tú tienes que manejar tu tiempo porque tú tienes más entrevistas después. por supuesto. Entonces, pues tú tienes que ver, de acuerdo al feedback que tú recibes de ellos, es la pregunta a donde tú te vas. Porque, por ejemplo, mi pregunta era, tú como hispano, tú en algún momento de la semana, tú vas y te sientas en Ujú, el trono siendo el inodoro. Entonces, yo le digo, cuando tú estás en tu trono, ¿dónde está el rollito de papel? ¿Al frente, a la derecha, a la izquierda, en el tanque? ¿Dónde está? Entonces, si el que tú ves que te dice, ah, no, no está ni en el rollito porque hay un hamper al frente y ahí se pone el papel. ujú. El que se echa para atrás a pensar, yo digo, ya, ese no vive en esa casa. Ya, esos tipos de detalles. Sí. Cosa simple, porque todo el mundo se concentra en los colores. O las cortinas son blancas, todo es blanco, los enseres son blancos, son negros. Ellos llegan a un acuerdo en los colores. Ujú. Pues entonces, si te preparaste para la entrevista para mentir,
pues yo no puedo usar algo general. O sea, yo te digo, ok, cuando tú estás acostado en la cama donde tú duermes y tú miras al techo, ¿qué tú ves? Claro, Hay un abanico, hay una lámpara. claro, Y claro, si te volteas a la izquierda, ¿qué hay a la izquierda? Y entonces después le digo, ok, dibújamelo aquí. claro. Porque esa misma pregunta se la tienes que hacer a la otra persona. Claro, ahí estás hablando ya específicamente en un tema de Matrimonio. petición, de matrimonio. Sí. Claro, claro. Si tú de repente, con la experiencia que tú tienes como oficial de Lucis, y con toda esta revolución de lo que ha venido pasando en estos casos de asilo, ¿tú cómo ves? Que hay una alta aprobación hay una alta posibilidad de aprobación, una alta posibilidad de negación, incluso pegándolo con el manejo de tus clientes, porque hoy por hoy en tu oficina también ya lo estás pudiendo palpar más de cerca. Mira, lo que he visto es, antes, yo diría que si la persona tenía un caso bueno, tenía buenos chances. Ahora es, el caso puede ser bueno y depende de lo que esté ocurriendo cuando le llega la entrevista, es la decisión que toma. Porque yo he visto casos de amistades buenísimos que tú dices, eso es una aprobación y los han enviado a corte. Y entonces he visto otros que yo dije, ese caso está débil Y lo ganan. y lo ganan. Entonces yo Sí, digo, depende del oficial también. depende del oficial y incide mucho también de lo que dice Donald Trump en las noticias, de lo que dice Christine Noam en las noticias. También depende mucho de Sí. todo eso. Y acuérdate también en el asilo, aunque yo nunca trabajé en una oficina de asilo, pero tenía empleados Claro, que vinieron de allí. Y tengo amistades que son supervisores en asilo y localmente te dicen, hey, no pueden aprobar tanto. Y para hacer una aprobación, el supervisor es básicamente quien dice que sí. claro, Pero si el director viene y dice, han aprobado demasiado, como el estilo consulado, que dimos 20 visas en la mañana, por la tarde los vamos a negar todos. claro. Ya el Aunque no número, esté escrito, el mismo número, ahí ya va basado ¿sí? en el número. Aunque no esté escrito, pero ya todo el mundo sabe lo que pasa. Claro, 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 el mismo número. No, ¿Sabes? Pero claro, mucha gente piensa que, ¿sabe? Que es cuestión de Trump. Y yo le digo a la gente, todas estas leyes están en los libros hace años. Lo que pasa es que unos se enfocan en hacerlo, otros no. Otros vienen y arrestan a la persona y les dicen, ok, te voy a poner un grillete y los sueltan. Hay otros que los dejan adentro. claro, Entonces, como, ok, ¿cuál es la consistencia? ¿Cómo están trabajando ustedes? Porque no la hay ahora mismo. claro. Mucho No desorden. hay. Sí, sí. Pero digamos que, claro, hoy por hoy el discurso que se ve en las noticias también eso acarrea y genera un impacto muy negativo en la gente, ¿no? Entonces la gente recibe esa percepción de que no, yo ahora ya no puedo hacer nada porque, mire, nos están sacando y eso genera pues mucho pánico imposibilitados de hacer sus procesos, ¿no? Bueno, ahora mismo con los impuestos, hay gente que dice, no, yo no voy a hacer los impuestos porque como yo estoy aquí sin saber que, o sea, ellos no saben que yo estoy aquí, si lleno los impuestos me van a encontrar. Me ubican.